Bendiciones, hermanos, buenos días. La paz del Señor sea sobre todos. Bienvenidos en esta mañana, bienvenidos también los hermanos que se conectan a nosotros a través de la internet en Facebook Live. Queremos saludar también si hay alguno entre nosotros que está por primera vez. Levante su mano, queremos reconocerle y saludarle. Aquí en el centro se pueden acercar ahí, por favor, y saludarles. Qué bueno, bienvenidos. ¿Ustedes también? Bienvenidas. ¿Alguien les invitó? ¿Alguien de la iglesia les invitó? Muy bien, de eso se trata. ¿Alguien más? Qué bueno. Este es el día que Dios ha hecho para nosotros. E independientemente que las noticias en el país no sean las mejores, y tenemos tantas incertidumbres, ¿verdad? Y quizás molestias y decepciones y no sé qué otro adjetivo podríamos utilizar, Jesucristo sigue siendo el Señor sobre esta isla. Amén. Jesucristo tiene el control. A usted y a mí estas cosas que están sucediendo nos han tomado por sorpresa, algunas de ellas, pero al Señor no. El Señor conoce todo, conoce los corazones, conoce las acciones de las personas, conoce las consecuencias de todo lo que sucede. Así que, hermanos, por favor, tengamos paz. Las autoridades que están gobernando este país y las autoridades que están gobernando en los Estados Unidos, fue Dios quien las puso. Toda autoridad, dice la Escritura, que ha sido puesta por Dios. El hombre después en las posiciones de autoridad pueden hacer diferentes cosas, pero Dios es el Señor de esta isla. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos una vez más libremente estar aquí. Nos reunimos en el nombre de Jesús. Nos reunimos para exaltarte, para glorificarte. Nos reunimos a enseñar tu palabra, a meditar en tu palabra, para que tu palabra nos transforme, nos cambie. Abre el corazón de cada uno de nosotros, nuestros oídos espirituales, para que podamos estar receptivos a la palabra, para que podamos cambiar ideas preconcebidas, conceptos que a veces tenemos nosotros. Y ayúdame a mí, Señor, un pecador salvo por gracia, todavía en tus manos, recibiendo forma para poder ser instrumento y transmitir el mensaje en este día. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el mensaje número 4 de esta serie que hemos titulado El llamado a ser y a hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. El primer mensaje fueron unas consideraciones generales que el pastor Richard trajo, basado en el pasaje que vamos a leer hoy de nuevo, de Mateo 28, versos 16 al 20. El segundo mensaje se habló sobre la autoridad de la comisión, la autoridad que Dios dio a Jesús y la autoridad que Jesús utilizó para comisionar, para enviar a sus discípulos. El tercer mensaje, la semana pasada hablamos sobre la misión de la iglesia. Y uno de los puntos que recuerdo sobresalientes es que Dios nos envía con un propósito. La iglesia es enviada con un propósito. Y somos enviados también con una tarea específica. Y hoy en el cuarto sermón de esta serie vamos a hablar sobre la relación de la doctrina y el discipulado. La relación de la doctrina y el discipulado. Voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Como les mencionaba, Mateo 28, del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a hacer énfasis específicamente en el verso 20, aunque obviamente, pues, resumiendo, mencionaremos algunos puntos de los que ya se han discutido con anticipación. Me propongo en esta mañana discutir 4 puntos con ustedes que los voy a utilizar para yo mismo, ¿verdad? Preparándome, me hice 4 preguntas que entiendo que son importantes. El primero es, ¿qué es la enseñanza? Estamos diciendo que la comisión es que hagan discípulos y enseñen, así que me parece pertinente que hablemos de qué es la enseñanza. El segundo punto tiene que ver con quién es el que enseña y a quién se enseña. Podríamos hablar ahí del discipulador y el discipulado, o el maestro y el discípulo. Utilizo el término maestro porque ese es el que, ¿verdad? Lo que se refiere a alguien que está enseñando. Antes de que se me olvide, quiero aclarar algo. Cuando me escuchen hablar del maestro o alguien que enseña o el discipulador, no nos estamos refiriendo exclusivamente a la persona que tiene un don especial, una gracia para enseñar. ¿Okay? Cualquiera de ustedes, Dios ha puesto su gracia en ustedes también para que puedas compartir el Evangelio con otras personas. La tercera pregunta que me hago es, ¿qué se enseña? Entonces vamos a hablar ahí sobre la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Vamos a hablar entonces qué es el Evangelio, qué es lo que los apóstoles estaban siendo comisionados por Jesús a compartir con la gente. Y la cuarta pregunta sería, ¿a qué se enseña a la gente? Vamos a hablar entonces en el cuarto punto sobre la obediencia a la palabra de Dios, sobre la obediencia a las Escrituras. Hace un tiempo estuve asistiendo a una conferencia de capacitación, de educación continua relacionada con mi trabajo. Y allí estaba en un salón, habían otras personas también, y había entonces alguien que estaba enseñando al grupo, una enseñanza grupal. Allí se nos recalcaba la importancia cada día más de estar conscientes de los riesgos de las personas que pueden tener apnea del sueño, ¿verdad? Cómo poderlos diagnosticar correctamente, cómo poder orientar a las personas, cómo nosotros no pasar algunos detalles que son importantes. Y mientras estábamos ahí, uno está recibiendo una enseñanza de una persona, repito, una enseñanza al grupo. Posteriormente uno tiene la oportunidad de muchas de estas ocasiones de acercarse a alguno de los recursos, porque puede ser que el recurso varíe. Cuando estoy diciendo estas actividades, pues son muchas horas durante 2 o 3 días. Pero el concepto es lo mismo, una persona enseñando y los demás estamos escuchando. Uno tiene la oportunidad de acercarse posteriormente a alguien que uno reconoce que sabe más que yo del asunto, ¿verdad? Para hacerle algunas preguntas. Y tengo confianza con algunos otros también para llamarlos o para escribirle un texto en algún momento determinado si tengo una pregunta relacionada con el tema. Muy bien. ¿Qué pasa? Después que uno es enseñado por alguien, me corresponde a mí entonces cuando estoy ahí frente a frente, cara a cara, a alguna persona en la oficina, explicarle, cuando vienen con algunas quejas, explicarle por qué razón puede ser que esté roncando fuerte, que se esté despertando varias veces por la noche, que tenga un sueño excesivo por el día, que su calidad de vida se esté afectando, que la presión esté subiendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo que recibí una enseñanza estando en grupo, tengo ahora la oportunidad de, en uno a uno, enseñar eso que recibí. La enseñanza entonces puede ser grupal o la enseñanza puede ser individual. Y eso lo vamos a ver también en el contexto del que vamos a discutir en esta mañana. Por favor, cuando a la tarde o la semana que viene alguien le pregunte de qué habló el pastor Oscar el domingo, no digas que habló de apnea del sueño. Usted le va a decir que hablamos del tema. Sí, porque a veces lo que recordamos son estas cosas y no es el énfasis. Lo traigo como un ejemplo para explicar y compartir con ustedes. Lo que estoy tratando de plantear, la educación puede ser grupal o la educación puede ser entonces individualmente. Como ustedes recuerdan y como leímos en el texto, hay 4 ordenanzas que el Señor Jesucristo hace de la Gran Comisión. ¿Cuáles son? Ir, hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Ir, hacer discípulos,
bautizarles y enseñarles. Ahora bien, es importante que tengamos en mente que para cumplir con la gran comisión, uno que tiene que ser miembro de una iglesia local. Usted me puede decir, pero es que yo puedo enseñarle a alguien, compartir con alguien las escrituras. Está bien. Le puedo hablar del evangelio. Está bien. Pero es en el contexto de la iglesia local que se hacen miembros a la iglesia. Es la iglesia local la que recibe los nuevos convertidos, o es la iglesia local la que recibe personas que estaban en otras iglesias que a veces no son de sana doctrina. Es la iglesia local la que entonces enseña y bautiza a las personas, y es la iglesia local la que recibe a esas personas como miembros en un momento determinado. ¿Me estoy explicando bien? Eso quiere decir que el contexto de la gran comisión no lo hace un individuo aislado. Tiene que ser perteneciendo, siendo miembro de una iglesia local. Amén. Y se menciona también entonces que vayamos, hagamos discípulos y que bauticemos. Y brevemente creo que es pertinente que mencionemos algunas cosas importantes sobre el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo lo que representa es que la persona muere juntamente con Cristo y resucita. Así como Cristo bajó a las aguas, cuando uno baja a las aguas, y sale del agua, nos identificamos con la muerte y con la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos 6, 3 al 4. Y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad. En el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento, que se relata en el libro de los Hechos, vemos el patrón de lo que estamos hablando. Se expone la palabra, se enseña la palabra, la gente se convierte, aceptan a Jesucristo como su Salvador por convicción de pecado, y esas personas son bautizadas. Quiero que lean en Hechos 2, que lea yo, y ustedes también silenciosamente van a tenerlo en la pantalla. Hechos 2 del 37 al 41. Básicamente Hechos 2 lo que se relata es que cuando Pedro expuso el evangelio, muchos se convirtieron, se bautizaron y se unieron para ser parte de una congregación. Verso 37. Y aprovecho para decirles también, esta es la primera vez que públicamente los apóstoles hablan sobre el bautismo. Anteriormente la gente había escuchado del bautismo, pero era el ministerio de Juan el Bautista. Él le llamó a arrepentimiento y a bautizarle, pero los apóstoles la primera vez que hablan sobre este tema es aquí, en este relato del libro de los Hechos. Cuando oyeron esto, está hablando del público que estaba escuchando el mensaje, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntase y sea bautizado. Arrepentimiento y bautismo. Arrepiéntase y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así vemos que el bautismo debe estar precedido por el arrepentimiento. Hace un tiempo atrás teníamos una situación interesante con algunas personas que le dábamos la oportunidad que opinaran en relación a los bautismos y demás, y nos traían el punto de que pues, la persona está viviendo en pecado, vamos a bautizarlo a ver si cambia. El bautismo no cambia a nadie, hermano. El bautismo no salva.
El bautismo no limpia de pecados. Una persona que se bautiza es porque ha tenido arrepentimiento en su corazón, que el Espíritu Santo ha tenido convicción y entonces va a las aguas en señal de que eso sucedió. Pero no es nada especial va a ocurrir cuando una persona es sumergido en las aguas. Es una declaración pública de que uno sí realmente se arrepintió, ¿verdad? Y que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Pero creo que es importante, no hay nada mágico en la actividad del bautismo por sí misma, ¿verdad? El arrepentimiento no viene por el bautismo. El bautismo precede el arrepentimiento, si ven cómo es el orden, como lo menciona en el verso. Arrepiéntanse y bautícese. Ese es el modelo usualmente. Excepción podríamos ver en lo que se relata en Hechos 8, del 26 en adelante, Felipe y el etíope. El etíope va leyendo el libro de Isaías y el Espíritu Santo toca a Felipe para que vaya se acerque al carruaje de este hombre que servía a la reina. Y entonces él le pregunta, Felipe, ¿qué estás leyendo? ¿O qué es lo que estás entendiendo ahí? Le dice, no entiendo. Estaba leyendo las Escrituras, pero no entendía, porque no hay alguien que me explique, ¿verdad? Parece lo que relata en Romanos 10 también. Y en ese momento, él le expuso entonces, comenzando ese pasaje, dice el relato, que le expuso lo del Evangelio, la hora de Jesucristo, lo que había sucedido. Y el hombre dijo, ¿hay algún impedimento para que yo me bautice? Y Felipe dijo, no, y lo bautizó. Pero quizás aparte de esa excepción, el patrón es lo que mencionamos arriba. ¿Ok? El primer punto entonces. Primera pregunta, ¿qué es enseñar? El llamado es, vayan, hagan discípulos, bauticen, vayan, bauticen, enseñen. ¿Ok? Una de las marcas de una iglesia que sigue la Gran Comisión es que tenga una cultura de discipulado. Hacia eso nos estamos moviendo nosotros. Nosotros hemos tenido enseñanzas, hemos sido una iglesia que se ha caracterizado por ser fuertes en la enseñanza. Y a medida que han pasado los años y que el Señor en su gracia nos ha permitido conocer unas cosas y ha abierto nuestros ojos, hemos ido rediseñando lo que hemos estado enseñando. Y los que llevan aquí más tiempo quizás lo pueden saber, ¿verdad? Se pueden haber notado eso. Ahora, junto con esta cultura de discipulado, pues entonces viene el aspecto de la enseñanza. Recuerde que nosotros estamos llamados a ser y a ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos y involucrarnos haciendo discípulos, discipular a otras personas. Los pastores, los maestros también en la iglesia local, ¿verdad? Conforme establece Efesios capítulo 4 y verso 11, han sido dados a la iglesia para capacitar a los santos. Los santos son los miembros de la congregación para hacer la obra del ministerio. ¿Por qué menciono esto? Porque usted, como le dije ahorita, no tiene que tener un llamado específico, no tiene que tener el ministerio de la enseñanza para ser un maestro, para que tú te involucres enseñando a otros, compartiendo el Evangelio con otras personas. Cuando estamos hablando entonces de capacitar es porque usted y yo debemos involucrarnos en esto. Usted y yo debemos involucrarnos en discipular a otras personas. Usted y yo debemos interesarnos por compartir las buenas nuevas. Usted y yo podemos interesarnos por compartir lo que sepamos con otras personas del Evangelio. Obviamente con las motivaciones correctas en nuestro corazón, ¿verdad? Pero cada uno debe involucrarse en esto. ¿Qué es enseñar? La palabra en el original es didasco, ¿no? Enseñar es impartir una instrucción. Enseñar es explicar o exponer algo. Y como les decía ahorita en la introducción, hay diferentes modos de enseñar. Hay enseñanza grupal, como lo podemos hacer en un salón de clase, en nuestra escuela de ministerio, nuestro tercer nivel de enseñanza. Cuando estamos enseñando las clases los domingos, los miércoles por la noche,
Hay enseñanzas grupales ahí, unos grupos más grandes, otros grupos más pequeños. Pero hay también enseñanza individual, enseñanza de tú a tú, de uno a uno, en la cual podemos nosotros compartir. Y entonces también asimismo hay enseñanza formal, que es un sistema como que les acabo de mencionar, o hay enseñanza o compartir cosas de una forma informal, por así decirlo, que es estableciendo relaciones. Yo comparto con algunas personas, nos relacionamos. No necesariamente estamos leyendo un libro de la Biblia, no necesariamente estamos discutiendo un verso, pero estamos discutiendo principios de lo que dice la Biblia, que nos ayudan y que nos benefician a ambos, obviamente, ¿verdad? Ese fue el modelo que Jesús utilizó de enseñar a un grupo pequeño. Jesús enseñó a multitudes, pero enseñó a un grupo pequeño. Dentro del grupo pequeño hubo gente más cercanos a él también. Y fue el modelo que utilizaron los apóstoles, el apóstol Pablo. ¿A quién enseñó el apóstol Pablo? Su hijo en la fe, vamos a hablar ahorita, Timoteo. Él impartió unas cosas sobre su vida, le dio un depósito, como vamos a mencionar ahorita. Ahora bien, la enseñanza es vital, la enseñanza de las Escrituras es importante, pero para que una persona pueda recibir la enseñanza, entender el concepto del Evangelio, es necesario que haya nacido de nuevo. ¿Por qué? 1 Corintios 2, versos 13 al 16, básicamente voy a parafrasear, dice que las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Una persona que no haya nacido de nuevo, el Evangelio le parece una locura, porque no lo entiende, no lo puede comprender. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos que invertimos enseñando a personas que han nacido de nuevo. Y usted se puede preguntar, pero ven acá, alguien que no haya nacido de nuevo, ¿yo no voy a hablarle del Evangelio? Sí, habla del Evangelio. Ese es el primer paso. Pero estoy hablando del proceso de enseñar, en el proceso de discipular. ¿Ok? Primer punto, que es enseñanza. Pensé que estaba viendo cosas raras, pero gloria a Dios que no me lo inventé. En algunas iglesias cae oro del techo, aquí acaba de caer un globo. Bueno, eso no es parte de la predicación. El segundo punto, quiero hablar sobre lo que podemos denominar el discipulador y el discípulo, o el maestro y el discípulo. Tengo confianza con ustedes y soy transparente con ustedes, no vengo aquí a tratar de impresionar. Estuve debatiendo yo si utilizaba un término o el otro. Creo que me quedo con los dos. El discipulador, porque es el que discipula, y el discípulo. Y el maestro, se puede utilizar ese término también, pero lo que le decía es que no quiero que considere que usted se descarte porque no tienes el don para enseñar públicamente en una de nuestras clases o en el instituto nuestro, en nuestra escuela de ministerio, etcétera. Y ahí contestamos la pregunta, ¿quién enseña y a quién se enseña? ¿Verdad? Como decíamos, Jesús enseñó entonces a multitudes y Jesús enseñó también a sus discípulos. Y después que les enseñó, Él, como vimos en este relato de Mateo 28, les comisionó, les envió. Es importante entonces que enfaticemos que si nosotros recibimos el Evangelio de Dios, no es para que crezcamos, no es para que nos sentamos entonces más contentos o más espirituales. Usted recibe para dar. Usted recibe para compartir con otros las buenas nuevas. Usted recibe para dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Nuestro problema es que muchas veces estamos más interesados nosotros en recibir que en dar, pero esa no es la ecuación correcta. La ecuación correcta, y el Evangelio lo vemos tanto en Dios como en el ministerio de Jesús. Dios nos amó de tal forma que dio a su Hijo. Dar por amor. Amor nos lleva a dar y nosotros tenemos que tener amor por las demás personas también. Tenemos que estar interesados en dar. A veces nos enfocamos y nos quejamos porque no recibimos. Creo que es tiempo que cambiemos esa mentalidad también, esa forma de pensar. No esté pendiente tanto a sus necesidades o a lo que usted entiende que son sus necesidades. Esté interesado también en dar, en compartir, en bendecir a otras personas.
Y Jesús fue enviado por Dios al mundo. Y Jesús es el que comisionó a los discípulos. Y Jesús es el que te comisiona a ti y a mí, que somos tus discípulos. ¿Es usted discípulo de Jesús? ¿Hay discípulos de Jesús aquí? Pues sepa que Jesús te quiere enviar para que seas de bendición y discipules a otras personas. Juan 17:8. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 18, perdón. Jesús está hablando, dice, así como tú me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Jesús siendo enviado por Dios, Dios enviando a Jesús, Jesús enviando a los apóstoles. Y ahora Jesús haciéndote consciente que tú y yo somos enviados también. Amén. Pero interesante el punto de que nos podemos preguntar, ¿a quién envió Jesús con esta gran comisión, con esta gran encomienda, con esta gran responsabilidad? ¿Fue a los religiosos de la época, a los doctores en la ley, la gente que conocía mucho las escrituras, los escribas, los fariseos que pertenecían también al grupo de los fariseos, ¿verdad? No fue a ellos. Podemos preguntarnos, ¿pero por qué? Tienen el conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque esto no se basa de tener conocimiento, hermano. Usted puede conocer las Escrituras. Usted puede recitar las Escrituras. Usted puede citar las Escrituras en una u otra dirección y a veces quererlas sacar de contexto también, lamentablemente. Pero no basta con eso. No basta con conocer las Escrituras. Dios no se fija en tu conocimiento, Dios se fija en tu corazón. Amén. Lo que te cualifica a ti para ser un mensajero de Dios es tu corazón, no es tu conocimiento. ¿Por qué? Porque el poder viene de Él y no de ti. Bendito sea su nombre. Envió a hombres simples, la mayor parte de ellos pescadores. No eran conocedores de la ley como los otros, pero Jesús se fijó en ellos. Desde antes que ellos nacieran, Dios se había fijado en ellos. Ellos no escogieron a Jesús. Jesús en algún momento determinado le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Igual que tú no decidiste buscar a Dios. Dios en su gracia, en su misericordia te buscó a ti y a mí, nos sacó del pecado, quitó las vendas de nuestros ojos, cambió nuestro corazón de piedra para que tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo y conocer el Evangelio. Pero gente sencilla como ellos utilizó Dios. Porque Dios está interesado más en nuestro corazón, repito una vez más, que en nuestro conocimiento. Por lo tanto, no se menosprecie usted, no se descarte, porque no creas que estás a la altura de otros en cuanto al conocimiento de las Escrituras. No se trata de eso. Se trata de, en humildad, depender de Dios. En humildad, tener un corazón enseñable. En humildad, tener la disposición correcta en tu corazón también de enseñar a otras personas. Yo debo interesarme en compartir con otros el Evangelio y si puedo ser un canal de bendición a otros, hacerlo, pero no para impresionarles, no para llamar la atención. Porque si no, ¿qué estoy haciendo? Estoy captando la atención sobre mí, estoy robándome la gloria de Dios. Y nosotros no vivimos para robarnos la gloria de Dios, vivimos para exaltar a Dios en todo lo que hacemos. A Él sea la gloria por siempre. Pero cada uno de nosotros como miembros de una congregación, y enfatizo ahorita, es importante el aspecto, el asunto de la membresía. A veces, lamentablemente, hay personas que llevan años y años y años aquí, o no sé si algunos nos escuchan, y quiero aprovechar con mucho respeto referirme específicamente a los que nos ven a través de Facebook Live o que ven este mensaje posteriormente que no son de esta congregación. Es importante que usted se congregue en algún sitio. Nos gozamos de que usted pueda escuchar las veces que se conecte a escuchar nuestra programación, pero exhortamos a que usted se una a una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde usted pueda
crecer, donde usted pueda ser miembro, donde usted pueda ser discipulado, donde usted pueda ser enseñado, donde usted pueda ser corregido. Es importante ser miembro de una iglesia local. Pero como decíamos, cada miembro, entonces, cada uno tiene la responsabilidad de enseñar a otros, dentro o fuera de la iglesia local. Colosenses 3, vamos a ir a leer versos 16 y 17, nos habla sobre esto. Hablando de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Colosenses 3:16, que habite, palabra importante, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, esta palabra es didasco, la misma que mencionábamos ahorita cuando hablamos de enseñar. Instrúyanse o enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. La palabra de Cristo habitando, morando, viviendo en nuestros corazones. Instrúyanse y aconséjense los unos a los otros. ¿Está clara la instrucción? Unos a otros debemos animarnos, corregirnos, estimularnos, edificarnos, cuidarnos, etc. En la versión Reina Valera actualizada, 2015, este mismo verso, dice la palabra de Cristo habite abundantemente. También lo dice así en la Biblia textual. En ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros. Abundantemente. Cuando decimos que la palabra de Dios abunde abundantemente, la palabra de Cristo son las Escrituras, que habite abundantemente en nosotros, es que esa palabra que esté habitando aquí adentro sea lo que gobierne todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago. A eso se refiere, que abunde, que sea abundantemente la palabra en nosotros, que more, que habite, que viva. Y si hablamos de enseñar y hablamos de un discipulador o un maestro, tenemos que mencionar lo que es un discípulo también. Posteriormente, en esta serie introductoria y en otro momento futuro, vamos a expandir algunos de estos temas, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre las características de un discípulo. Pero un discípulo, cuando uno estudia esa palabra, en el original es matetes, eso es con la pronunciación mía del griego. Un discípulo es un estudiante, es un aprendiz. Alguien que puede sentarse y aprender de otra persona. Pero vuelvo a lo mismo, para eso la condición de mi corazón tiene que ser la correcta. Porque muchas veces yo no me presto o no permito que alguien me enseñe. ¿Por qué? Por el orgullo que hay en mi corazón. Porque cree que sé más que nadie. Porque creo que soy más espiritual que otros. Porque ¿cómo me va a enseñar a mí? Si yo sé más que él o llevo más tiempo, entre comillas, ¿verdad? No hay una correlación directa, hay una gráfica directa entre haber nacido de nuevo y el grado de madurez. No hay una proporción directa ahí. Hay personas que llevan menos tiempo de haber nacido de nuevo y tienen mayor madurez y más conocimiento, y más que conocimiento viven las Escrituras más que otros. Pero un discípulo es eso, uno que aprende, es un estudiante. Y ese proceso de aprender nunca termina. Yo puedo estar involucrado en ayudar a algunas personas a discipularles, ¿verdad? Pero yo también sigo siendo un estudiante. Yo también sigo siendo un aprendiz. Porque ese proceso nunca acaba hasta que estemos delante de la presencia del Señor. El momento que pienses que tú ya todo lo sabes, que no necesitas involucrarte o relacionarte con nadie más porque ya tú sabes bastante, vete de rodillas, arrepiéntete de tu pecado. El proceso de aprendizaje no se detiene.
Mientras vamos madurando, más cosas vemos. Las escrituras se nos abren, vemos cosas diferentes que antes no habíamos entendido. Nos cuesta muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar los paradigmas que muchas veces tenemos de las cosas que hemos aprendido. Hace poco, en uno de los foros que enseño aquí, estábamos hablando sobre las doctrinas de la gracia y alguien muy sinceramente me dijo, se me hace difícil entender estas cosas. Yo, ¿pero por qué? Pues porque llevo X tiempo aprendiendo de otra forma en otras iglesias. Y está bien, hermano, pero hay que desaprender, hay que cambiar. No quiere decir que estemos haciéndolo bien. Y eso nos ha sucedido a todos nosotros. Y estamos todavía en ese proceso de desaprender algunas cosas que aprendimos en el camino que no fueron las correctas. Y enfocarnos. Pero ese proceso de aprender nunca acaba. Y debemos aprender de Jesús para poder vivir como Jesús. Recuerden que toda la Biblia habla de Jesús. Cuando hablamos de aprender de Jesús, no es lo que Jesús relata en los 4 evangelios solamente, lo que cuando se cita a él directamente, no. En el Antiguo Testamento vemos que se habla de Jesús. En el Nuevo Testamento también, del primer libro hasta el último habla de Jesús. Todo lo que está ahí en la Biblia habla de Jesús y el plan de redención del hombre. Así que lo que dice cada persona en el Antiguo Testamento, que apunta a Jesús, y lo que dice en el Nuevo Testamento, en las epístolas, es mensaje de Jesús que es importante para nosotros también. Ahora, el mensaje del Evangelio y la enseñanza viene para que nosotros seamos transformados. Transformados. No es para entretenernos. Es para que crezcamos o engordemos espiritualmente, ¿verdad? No, es para nosotros ser transformados. Eso hizo Jesús con sus discípulos. Y eso quiere hacer Dios con nosotros también. Los creyentes del Nuevo Testamento, usted y yo que hemos nacido de nuevo, también nos exponemos a la Escritura para ser transformados por el Evangelio. No es posible que te estés exponiendo al mensaje de Cristo, a la obra que Jesús hizo por nosotros y que estemos igual. No es posible. Si eso está sucediendo, no está bien, no es correcto. Exponerse a la enseñanza, al Evangelio, debe producir transformación en nuestra vida. Amén. Cambios en nuestra vida, cambios en nuestra forma de ver el mundo, cambios de nuestra forma de ver la vida, cambios de nuestra forma de yo relacionarme en mi iglesia local. Cambios. Y esos cambios muchas veces conllevan ¿qué? Muerte, dolor aquí, sufrimiento, renunciar a algunas cosas. Pero el Evangelio viene para transformarnos, para cambiarnos. Y eso podemos citar Romanos 8:29. Para que veamos que a los que Dios de antemano conoció, los predestinó para que fueran transformados. Dios te conoció desde antes que tú nacieras. Y te salvó no porque tú fueras bueno o buena. Te salvó por su gracia. Por nada, ninguna obra que tú ni habías hecho porque no habías nacido, ni por ninguna obra buena que fueras a hacer en el futuro. Porque si no, la salvación dependería de las obras, dependería del esfuerzo humano y no de Dios, no de la gracia de Dios. A los que Dios conoció de antemano, los predestinó a ser transformados. Dios te predestinó para salvarte y a transformarte. Según la imagen de su Hijo, que tú debes ser un imitador de Jesucristo, reflejar la imagen de Dios. La gente va a conocer de Dios a través de ti y de mí. Nosotros somos portadores, reflejos de esa imagen. También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 2 Corintios 3:18. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hablamos de la gloria, hablamos del rostro descubierto. Moisés estuvo delante de la presencia de Dios cuando estaba frente al pueblo.
su rostro reflejaba gloria y él tenía que entonces taparse, cubrirse. Pero ya nosotros no tenemos que cubrirnos, por eso dice la Escritura que tenemos el rostro descubierto. En ese momento cuando se veía, dice que se compara con un espejo, como si uno estuviese viendo el rostro de un espejo. En ese momento, en el contexto cultural, los reflejos, los espejos eran de metal y se reflejaba entonces la figura de lo que se estaba viendo ahí. Pero entonces para que se pudiese reflejar, habla de que tiene que haber una cercanía entonces. Pero nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios, reflejar la gloria del Señor cuando somos transformados, cuando somos cambiados. La palabra de Dios viene para cambiarnos, la palabra de Dios viene para transformarnos. La palabra de Dios viene para que nosotros la tengamos y le demos gloria a Él en todo. Tercer punto. ¿Qué es lo que se enseña? La doctrina. ¿Qué doctrina? El Evangelio. Ir a ser discípulos, bautizarles, enseñarles. ¿Qué le vamos a enseñar? Vamos a ver primero este tercer punto, qué es lo que se enseña, la doctrina, que es el Evangelio. Y el cuarto punto, vamos a hablar sobre la importancia de uno guardar, atesorar esa doctrina. Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, describe doctrina como lo que la Biblia, como un todo, ¿verdad?, enseña en relación a un tema en particular. Vamos a hablar del Evangelio entonces, la doctrina del Evangelio, pues entonces todo lo que la Biblia habla sobre el aspecto del Evangelio, eso es importante para nosotros. ¿Y qué es el Evangelio? Ustedes han escuchado muchas veces la definición, ¿verdad? Evangelium es un buen mensaje, buenas noticias o buenas nuevas. Quiero mencionar brevemente algunos términos que a veces vamos a escuchar o leyendo esto de la comisión en otros pasajes de los evangelios o haciendo referencia a otras escrituras, ¿verdad? Cuando hablamos de evangelismo, por ejemplo, es hacer conocer el evangelio. Evangelismo es hacer conocer el evangelio, las buenas nuevas de salvación, por un lado. Y cuando hablamos de ser testigos, me seréis testigos, ser testigos, yo poder hacer visible el reino invisible de Dios. Inicialmente el término evangelio se utilizaba en el contexto militar y muchas veces también en campañas políticas de personas que eran elegidas. Y entonces venía una persona, un corredor, ahora hay una noticia y usted hace así, le da un botón y la noticia viaja. En aquel momento no. En aquel momento venía alguien, entonces tenía que salir corriendo largas distancias para llevar el mensaje. Se ponía un vigía en un lugar estratégico para que viera la persona cuando venía corriendo a traer el mensaje. Largas distancias, ese portavoz del mensaje viene a traer el mismo. Y este mensaje viene a cambiar la gente. La gente estaba con una expectativa, pero viene a cambiar a la gente. Ellos no saben si hubo una victoria en la guerra, si hubo una pérdida, si aquel rey fue victorioso o si perdió su vida. Están con esa expectativa. Pero el Evangelio habla de las buenas nuevas de salvación, como decíamos. Y hay un relato que encontré interesante de la batalla de Maratón en el año 490 a.C. De ahí surge el término, el nombre que utilizamos para las carreras largas distancias, ¿verdad?, de maratón. El relato hace mención qué sucedió en esa batalla importante. El reino de los persas había dominado 100 y pico de años, 150 años, y era un ejército poderoso. Sin embargo, fueron derrotados, fueron vencidos por los griegos. Cuando esto sucedió, viene entonces la persona, largas distancias, corriendo a traer el mensaje. Cuando alguien va a llevar el mensaje, le va a costar un esfuerzo. O usted ha corrido un maratón o ha visto a alguien corriendo un maratón y no le cuesta esfuerzo. Cuando alguien va a correr un maratón, muchas veces también tiene que tener una preparación correcta, físicamente preparado para hacer eso.
Cuando alguien está corriendo este tipo de carreras, unas veces uno puede decir, espérate, voy y no doy el mensaje y lo dejo aquí, o voy y llevo el mensaje. Y se cuenta el relato en esta batalla que un corredor entonces que fue a llevar el mensaje, él era tan importante esto, y lo hacía con tanto esfuerzo, que llegó a su destino final, dio el mensaje, allí quedó exhausto, murió, porque fue más allá de lo que su cuerpo posiblemente le podía dar. Pero llevó ese mensaje de las buenas nuevas, de que el ejército de los persas, comandado por Darío I, había sido derrotado y los griegos habían ganado. Y ese es entonces el concepto de un buen mensaje, de una buena nueva. Y es a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando en Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas nuevas. A esto se refería. Los pies del corredor que venía con las buenas noticias. Y está haciendo referencia a Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. El corredor que trae las buenas noticias. Ahora, ese es el contexto histórico, el contexto cultural de las personas en ese tiempo. En el Nuevo Testamento toma un nuevo significado cuando aparece Jesús, ¿verdad?, en escena. Y Jesús comenzó a hacer su proclamación pública y habló en primer lugar ¿de qué? Del evangelio del reino. Él habla, entonces compara el reino con diferentes cosas y establece el mensaje del evangelio del reino. Posteriormente, después de la vida, muerte, resurrección de Jesús, en el Nuevo Testamento, específicamente en las epístolas, ya no se habla, cuando nos referimos a esto, ya no se habla del evangelio del reino, sino que ellos se refieren, sobre todo el apóstol Pablo, ¿a qué? Al evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo. Y la clave para entender la importancia nosotros del evangelio, posiblemente la podemos ver en el primer verso de Romanos 1. Vamos a ver qué es importante, qué es relevante ahí. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado, ¿verdad?, separado, para anunciar el evangelio de Dios. Ahí está la clave. El evangelio de Dios. Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Así que habla del evangelio de Dios. No es que habla de Dios, es que el evangelio pertenece a Dios. Por eso dice el texto, el evangelio de Dios. Cuando habla del evangelio de Dios, está hablando de la vida, muerte, la resurrección de Cristo Jesús. R.C. Sproul dijo, las buenas nuevas comenzaron en el Nuevo Testamento como un mensaje del reino y finalizaron como un mensaje del rey. Mucha sabiduría. Comenzaron hablando de el reino que se iba a ser establecido y terminaron hablando del glorioso, magnífico, soberano y todopoderoso Rey, el Señor Jesucristo. ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos a hablar entonces del cuarto punto. ¿A qué estamos nosotros llamados? Somos enseñados, ¿pero a qué? Somos enseñados a la obediencia de la doctrina o a la obediencia de la palabra. A guardar o a obedecer la palabra. En la Nueva Versión Internacional, que es la que les cito, y en la Nueva Traducción Viviente, se menciona el término obedecer. En otras versiones, Reina Valera actualizada, Biblia textual, lenguaje actual, habla de guardar. Así que usted y yo somos llamados a guardar, a obedecer los mandamientos. No solamente basta con exponernos a las enseñanzas
y tener conocimiento de la Escritura. Hermano, es importante vivir las Escrituras. Es importante poner en práctica las Escrituras. Vimos ahorita como en el Nuevo Testamento se relata, ¿verdad? Parafraseé, me hablé sobre los fariseos, los escribas, los conocedores de la ley. Sin embargo, Jesús le llamó hipócritas. Juan el Bautista le dijo, generación de víboras. ¿Por qué? Porque hay una incongruencia entre ser o tener el conocimiento y hacer o vivir la palabra. Y eso pues no debe ser así, de esa forma. Somos llamados nosotros a ser discipulados, a ser enseñados, a nosotros discipular a otros y a enseñar a esas personas también a obedecer la palabra de Dios. Pero para usted hacer discípulos, tienes que ser un buen discípulo. Tienes que ser un buen discípulo también. Tienes que ser enseñado. Fíjense que esto no es algo opcional. Vayan, hagan discípulos, bautícenles y enséñenles. No es algo opcional. Si ustedes quieren, vayan y enseñen a otros. Si ustedes quieren, vayan y enséñenle a otros que vivan las Escrituras. No, es un mandato, es una orden, es una ordenanza. Es como la orden verbal de alguien superior. Es como en el ejército, ¿verdad? Que usualmente la persona de mayor rango da una orden y hay que hacerlo, le guste o no le guste. Y lo hacen. Y aquí es lo mismo. El Señor Jesucristo, que es más poderoso que cualquier general, que cualquier militar, que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, nos dio una ordenanza. Que enseñemos a la gente y que le enseñemos a obedecer las Escrituras. Pero ¿con qué cara? ¿Con qué autoridad yo voy a enseñarle a alguien a obedecer las Escrituras si primero que no las obedezco soy yo? Amén. ¿Cuándo no obedecemos las Escrituras? Cuando tenemos el conocimiento, pero vivimos como nos da la gana. Cuando sabemos que hay que amar al que nos ofende, pero no lo amamos. Cuando sabemos que tenemos que perdonar, pero no lo hacemos, lo dejamos para otro día, para otro momento. Dios está trabajando conmigo. Ayúdame. No vivimos el Evangelio cuando no amamos como Dios ama. Cuando no perdonamos como Dios perdona. No vivimos el Evangelio cuando las cosas del mundo, este bendito sistema, son más importantes para nosotros. Y vivimos aquí en este mundo. Y somos presionados por este mundo. Pero no podemos ser controlados por este mundo. Y eso nos da trabajo. Nos da trabajo. Por diferentes razones. Y no solamente entonces uno debe involucrarse enseñando a otras personas el Evangelio, sino también enseñarles a obedecer el Evangelio y a aplicarlo de alguna forma práctica en un momento determinado, en una situación específica. Hay situaciones específicas que uno tiene que sentarse con alguien. Estoy pasando por esta situación. ¿Qué tú crees que puedo hacer? Abra su corazón. Y esas cosas no se hacen de un día para otro, no es algo automático. Uno tiene que relacionarse, pasar un tiempo y otras cosas más que vamos a mencionar ahorita si Dios lo permite. Cuando nosotros nos salvamos, somos libertados del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Estamos claros con eso, ¿verdad? Pero la salvación no exime, no nos libera, no nos quita nuestra responsabilidad de obedecer las Escrituras. Eso le corresponde a usted y me corresponde a mí. Amén. Y en el ejemplo que di ahorita, que no es el enfoque del mensaje, pero lo que les traje de verdad, de las situaciones en mi trabajo. Yo tengo que posteriormente sentarme con estas personas y escucharles. Y me dicen, bueno, pues yo estoy teniendo ciertos problemas porque se me reseca mucho la boca usando la mascarilla, o tengo sueño todavía por el día. Yo tengo que hacer un ejercicio y preguntarle, ¿en qué número tienes lo de la humedad? Ver qué tipo de careta tiene y otros detalles técnicos que no voy a entrar.
Pero yo le recomendé a esa persona que usara un equipo determinado para que pudiera dormir y que se resolviera lo de la apnea del sueño. Pero la persona tiene que ser obediente en el sentido que si pone el equipo en la mesa de noche, como a veces yo les digo, no se lo ponen aquí donde tiene que ponérselo, entonces no le va a resolver. Quiere decir que recibieron una enseñanza, pero tienen que obedecer la enseñanza. Tienen que poner en práctica lo que aprendieron. Entonces yo tengo que estar pendiente para situaciones específicas, ver qué le sucede. Y es lo mismo que estoy tratando de plantear. Hay situaciones específicas que van a venir a tu vida, que posiblemente hay unas más sencillas, unas más complejas, o lo que para ti puede ser sencillo, para mí puede ser compleja, no sé. Pero nos necesitamos los unos a los otros en ese sentido. Cuando estamos mencionando la doctrina, es importante que aclaremos que tiene que ser la sana doctrina, porque hay tantas cosas raras, vamos a decirlo más elegantemente. Hay tantas cosas raras de psicología, motivación, humanismo. ¿Qué es humanismo? Cuando el centro del mensaje, el centro de todo soy yo, es el hombre, mis necesidades, mis cosas, no el otro, no Dios, sino yo. Eso es humanismo. Y eso no es correcto, eso no es el mensaje correcto. Pero el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo, sobre todo en los primeros 2 capítulos de segunda de Timoteo, léanlo, voy a parafrasear algunos versos, léanlo después con calma, para que vean la importancia de el mensaje, de ese depósito, de guardar ese mensaje y de transmitirlo. Esa es la esencia de lo que queremos explicar en este día. 2 Timoteo 1:13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Poniendo tu fe en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la doctrina correcta que yo te enseñé. Básicamente eso es lo que dice. Sigue el ejemplo. El ejemplo es el modelo o el patrón. Quiere decir que el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo que él le dio un modelo, un bosquejo. Quizás no le dio todo el detalle, pero le dio el bosquejo, el patrón, el modelo de lo que él tenía que hacer con la doctrina. Y ese modelo se lo dio ¿cómo? Con las palabras que le enseñó y que le enseñó el Evangelio. Le enseñó las palabras del Evangelio. Le enseñó sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. Ese es el mensaje correcto. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y Cristo recibiendo toda la gloria. El mensaje correcto es que solamente la Escritura es nuestra fuente de correcta para nosotros guiarnos, que solamente por la fe en el Señor Jesucristo nosotros podemos ser salvos, que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y solamente Jesucristo es el único medio para nosotros ser salvos. También que todo lo que ocurre es para la gloria del Señor y no para nuestra gloria. Segunda Timoteo 1:14, el verso que continúa. Al final de este capítulo, el apóstol usa un lenguaje similar al que mencionamos ahorita. Fíjense que dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Con el poder del Espíritu Santo. Así que la gracia que usted y yo podemos tener para guardar el mensaje, para recibir el mensaje, guardar y para obedecer las Escrituras no depende de tu esfuerzo ni del mío, depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es por pura gracia. Podemos haber intentado, haber hecho algunos esfuerzos,
Podemos haber fallado. Podemos tratar de comprar el favor de Dios en algunas cosas con nuestras obras y acciones, actitudes religiosas, pero no basta con eso. Todo lo que necesitamos, ya Cristo lo hizo en la cruz. Usted y yo fuimos salvos por gracia y usted y yo somos empoderados por el Espíritu Santo para guardar, atesorar esa palabra, y también es por el Espíritu Santo. No hay nada que yo pueda hacer para poder hacerlo de la forma correcta. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, este llamado que nosotros tenemos es uno para confiar en Dios, confiar que el Señor, nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame. Yo he escuchado la palabra, estudio la palabra, tengo la palabra. Ayúdame a vivir esta palabra, ayúdame a obedecer la palabra, ayúdame a poner en práctica esta palabra. Y ayúdame a amar a otras personas. Porque muchas veces nos sucede como hacemos en las cosas del mundo también. Yo no quiero compartir lo que sé con otro porque entonces va a saber más que yo. Eso no se trata de eso, hermano. Esto se trata de dar. De dar. Y la meta debe ser que uno pueda compartir o impartir sobre algunas personas, que esas personas sean mejores que uno en un momento determinado. Y otras veces lo he dicho, ¿verdad? Y Sotero ahí no está porque tiene unos compromisos de trabajo. Él y yo tenemos una relación hace muchos años. Comenzó de cierta forma, después cambió. Él aprendió unas cosas y era mejor que yo. Él tiene influencia sobre mucha gente. Y si uno ha visto la trayectoria, ¿verdad? Para la gloria de Dios, vemos cómo él ha podido influenciar a otra gente y esas personas a sí mismas han podido influenciar a otros. Y de eso se trata. Cuando el verso dice la preciosa enseñanza, se puede traducir también como el depósito, lo que Dios ha puesto ahí sobre nosotros. Timoteo exhortó a su hijo en la fe a guardar esa doctrina, a no distorsionar el mensaje. Nosotros muchas veces cambiamos el mensaje del Evangelio porque lo sustituimos por cosas que yo entiendo que son relevantes o que son más importantes o que son de actualidad. No, el Evangelio es la palabra de Dios y eso es lo que es. Muchas veces invalidamos, Jesús le mencionaba a los religiosos de su tiempo que estaban invalidando la palabra, ¿verdad? Por sus tradiciones. Muchas veces nosotros tenemos tradiciones en las iglesias que hemos hecho durante 5, 10, 20, 30, 50, 100 años algunas cosas, simplemente por tradición. Y no necesariamente son correctas. No necesariamente están enfocadas en Dios. No necesariamente estamos glorificando al Señor con ellas. Ahora, fíjense qué interesante. 2 Timoteo 2, verso 2. Ahí debemos enfocarnos. Ahí usted debe basar su vida. Eso debe motivarte. Timoteo le escribe: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalos a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Cuántas generaciones vemos ahí? Timoteo le enseñó, Pablo le enseñó a Timoteo. Pablo le enseñó a Timoteo, hizo un depósito sobre él, le enseñó unas cosas. Él está diciendo: mira, eso que tú aprendiste de mí, 2 generaciones, eso, búscate hombres fieles, de buen testimonio también, que sean capaces también de enseñar a otros. Esa debe ser nuestra meta. Que yo pueda impartir, alguien puede impartir sobre mi vida, yo puedo impartir sobre la tuya y tú impartir sobre el otro y así sucesivamente. Pero no para ser religiosos conocedores de la palabra, sino para enseñarles el Evangelio y obedecer el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Y él dice: en la presencia de muchos testigos, porque estaban otros apóstoles ahí, ¿verdad? Lucas, Bernabé, Silas, que sabían que lo que el apóstol Pablo le había enseñado a él era el mensaje correcto.
Así que Timoteo había recibido la sana doctrina, había recibido ese depósito. Ahora, no se puede quedar con el depósito ahí. Tiene que pasar eso, tiene que compartir el Evangelio, la sana doctrina con otras personas. Las personas puedan ser moldeados y transformados, recuerden eso. Somos moldeados y transformados por la palabra, somos moldeados y transformados por el Evangelio. Tenemos que pasar de ser oidores a ser hacedores. De ser oidores olvidadizos de la palabra. Santiago 1, 22 al 25. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No solamente es escuchar, ponerla en práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro, como se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. ¿Cómo podemos concluir entonces nuestra enseñanza de este día? La Gran Comisión nos ordena entonces que se hagan discípulos, que se enseñe el Evangelio y que se enseñe la doctrina correcta y que se enseñe a las personas a obedecer el Evangelio. No basta con que tengamos conversiones en nuestra iglesia. Tenemos que gente que hayan realmente tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que también es por gracia. No basta con que la gente adquiera conocimiento bíblico, no podemos nosotros conformarnos con eso. Recuerden que estamos llamados a nosotros ser discípulos y a hacer discípulos también. Ser un discípulo entonces no solamente implica escuchar la palabra, sino atesorar, guardar esa palabra, la sana doctrina de la palabra, y yo enseñarla a otra persona y enseñarle a esa persona que obedezca también y retenga esa palabra. ¿Qué aplicaciones podríamos nosotros mencionar de este mensaje? Durante el último año, ¿ha sido usted discípulo de alguien de esta congregación? Si la contestación es sí, ¿ha permitido que esa persona, que alguien te ayude para tú crecer, desarrollarte, para ver áreas? Yo estoy aquí de frente y no veo todo lo que tengo, pero David está allá y él puede ver cosas de mí que yo no veo y me puede ayudar a identificarlas. ¿Le ha dado autoridad usted a otra persona para que te enseñe, para que te corrija? ¿Cuál es la actitud suya cuando una persona con la que tú tienes cierto tipo de relación te hace una observación, te corrige, te dice algo con la intención no de hacerte daño, de tratar de ayudarte? ¿Te molestas? ¿Te pones a la defensiva? ¿Estableces una barrera para que no surja más eso? Si la contestación es que no has tenido ningún tipo de este tipo de relación, de discipulado con otra persona, te pregunto, ¿qué puedes hacer para que eso cambie? ¿No será que el problema soy yo y no son los demás? ¿No será que pienso que yo puedo ser independiente? ¿Que no necesito de nadie? ¿Que puedo ser un funcional como un miembro aislado del cuerpo? ¿No será que no quiero rendir cuentas a alguien? Examinémonos para que podamos ser transformados y esas cosas cambien. Segunda pregunta. Durante el último año, ¿ha estado usted discipulando a alguien? ¿Ayudándola a crecer? ¿A conocer la Escritura? ¿A vivir conforme a la Escritura? ¿Ha estado cuidando de alguien? ¿O simplemente te has dedicado a quejarte y a lamentarte porque no lo han hecho contigo? ¿Cómo ha estado utilizando la autoridad que usted tiene al relacionarse con otra persona?
¿Estás usando la autoridad que tienes de la forma correcta? ¿O estás utilizando esa relación para tratar de manipular a la persona? No es correcto. ¿Cuál ha sido tu motivación cuando confrontas o traes alguna observación a otra persona? ¿Es hacerlo sentir mal? ¿Es humillarle? ¿Hacerle pensar que tú eres más espiritual que él o ella? Y ahora que digo él o ella, recuerden, los nenes con las nenas, los nenes y las nenas con las nenas. Hombres ayudan a crecer a otros hombres y mujeres a mujeres. Si la contestación es que no, has estado discipulando a alguien, lo mismo. ¿Qué puedes hacer para que esto cambie? Evaluarte. Hay egoísmo, inseguridad, apatía, poco compromiso. Evalúe. Tercera pregunta. ¿Cuáles son tus expectativas cuando te relacionas con otra persona en este tipo de experiencia del discipulado? ¿Son expectativas reales? ¿Son expectativas que se pueden alcanzar? ¿Son expectativas bíblicas? Porque a veces tenemos unas expectativas que no se cumplen y nos frustramos, pero son reales, se pueden cumplir. ¿Piensa usted que nos vamos a poder estar, si una persona se relaciona con más de uno, ¿verdad? Puede ser que podemos reunirnos todas las semanas o llamarnos todos los días, o escribirnos todos los días. No necesariamente. Eso hay que discutirlo en la relación de cada cual, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Pero evalúe sus expectativas. Otra pregunta, ¿está siendo usted un modelo digno de imitar la gente que te ve? ¿Ven a Cristo en tu vida? Tú que frente a otros tienes mayor conocimiento de las Escrituras, ¿estás dando un buen ejemplo? ¿Estás dando un buen testimonio de que realmente estás viviendo lo que dicen las Escrituras? Los otros al verte a ti, al escucharte a ti, están viendo a Cristo. Están viendo el Evangelio. Quinta pregunta. ¿Qué puede hacer usted para mejorar su vida de obediencia a la palabra? Porque si les preguntara cuántos viven en obediencia perfecta a la palabra, ninguno podría levantar la mano, ni yo tampoco. No tenemos obediencia perfecta, solamente Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? ¿Está dispuesto a cambiar, a morir algunas cosas? ¿A permitir que realmente el Señor sea el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras prioridades? Preguntas confrontadoras, ¿verdad? Pero sepa algo, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en lo que Cristo hizo en la cruz. Y también en su vida, no solamente en su muerte y en su resurrección. Nos compró allí salvación y vida eterna. Jesús hizo eso para que usted y yo pudiéramos ser sus discípulos. Jesús hizo eso para que usted y yo pudiéramos escuchar el Evangelio. Jesús hizo eso para que usted y yo pudiéramos, empoderados por el Espíritu Santo, para recibir ese depósito y poderlo compartir con otras personas también. Hay esperanza en Jesús. No sé si hay alguna persona que no ha nacido de nuevo, un no creyente en medio nuestro, o que nos escucha a través del programa que ven. Pero por la gracia de Dios usted ha escuchado el mensaje del Evangelio, la importancia de saber que hay una sola forma de llegar a Dios y es a través de Jesucristo. Solo Cristo. Que debemos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Que es necesario nacer de nuevo. Y es necesario que nosotros podamos ser sus discípulos también. Pero sepa usted que el nacer de nuevo y el arrepentirse de tus pecados tampoco depende de nada que tú inicies. Todo eso lo inicia Dios en nosotros, por pura gracia.